¿Pero qué hiciste? Yo tampoco estoy asustada. El mundo realmente no es justo. ¿Podría guardar el secreto? Lincoln murmuró en la cama del hospital. Nadie tiene que saber que casi muero por hemorragia nasal masiva, ¿de acuerdo? Todavía tenía 2 trozos de algodón dentro de la nariz, por lo que su forma de hablar se escuchaba bastante rara. La hemorragia había pasado en la ambulancia, pero aún así tuvo que ser tratado de urgencias en el hospital, y tendría que estar ahí hasta que los doctores averiguaran qué estaba mal con él. Las cosas solo empeoraron cuando Sam les reveló a los doctores que su nariz había sangrado constantemente los últimos días. Y el que lo detallara en la historia de su vida como un sentimiento de algo rompiéndose dentro de su cabeza y escurriendo por cada rincón de su cerebro, ahogando sus pensamientos y condenándolo a un estado de letargo del que sentía jamás podría regresar, no le había dejado pocas palabras que decirle a los doctores sobre lo grave que podría ser su estado. Tranquilo, chico. Aquí todo es confidencial. El doctor le guiñó un ojo mientras comprobaba su bolsa de sangre. A Lincoln le gustaría decir que se sumamente incómodo por estar en el hospital después de esa semana en donde lo revisaron en caso de que hubiera sufrido alguna otra clase de abusos, pero estaba demasiado cansado por los acontecimientos como para molestarse. Las cosas habían dado un giro realmente grande. Logró regresar con los Suárez, pero antes de que pudiera hablar con nadie sin presencia policíaca, abrazar fuertemente a Lily como es debido, y tratar de hablar con Cristina, había acabado en el hospital. Es como si el mundo no quisiera que tuviera algún otro lugar al que regresar que no fuera el LOT. Así lo sentía al menos. Lincoln recostó su cabeza contra la almohada mientras el doctor se retiraba. Mientras tenía los ojos cerrados, la puerta volvió a abrirse. ¿Lincoln? ¿Señor Suárez? Carlos Suárez entró a la habitación de Lincoln con pasos lentos y silenciosos. Lo miraba directamente y le sonrió un poco mientras se acercaba, pero Lincoln vio algo malo en esa sonrisa. No podía decir qué era, pero algo en él se sentía incómodo. ¿Te encuentras bien, hijo? Se acercó a su cama y puso una mano sobre su hombro mientras lo mencionaba. Nos diste un buen susto cuando perdiste la conciencia. Estoy bien. Lincoln trató de levantarse, pero la mano del Carlos lo mantenía acostado en la cama. Me desperté en la ambulancia en el momento en el que el sangrado se detuvo, señor. Ya veo. Cristina realmente gritó tu nombre muy fuerte cuando vio cómo los médicos te ataban a la camilla. ¿Sabes? Lo había hecho. Lincoln podía imaginarla gritando su nombre, pero no lo creyó posible tomando en cuenta lo que le había hecho. Esa niña bajó corriendo por las escaleras en cuanto se dio cuenta de que la ambulancia se había detenido frente a nuestra casa. Y pudo ver toda la sangre que corría por tu rostro. Se rió un poco. Tranquilo, no creo que se hubiera dado cuenta de que era por sangrado nasal. Lincoln suspiró con calma. Eso hubiera sido de lo más incómodo en el momento de hablar con ella. La
Lamento haberles causado tantos problemas, señor Suárez. Murmuró. Realmente no quería causarle problemas a nadie. Nunca creí que todo terminaría de esta forma. Trató de levantar un poco los brazos para dar énfasis, pero los encontró muy cansados. Nosotros tampoco. Carlos suspiró mientras lo veía. ¿Sabes que mi esposa y yo no podemos tener más hijos, Lincoln? ¿Eh? Tener a Cristina fue muy difícil en sí, y cada mes temíamos más miedo de perder al bebé. Dijo con tristeza. Aún recuerdo a aquella bebé que me miró en los brazos de Susana. Carlos parecía haber trasladado su mente al pasado. Pero el cuerpo de Susana ya no podía darnos más hijos. Cristina fue nuestro pequeño milagro. Un milagro que quizás nunca podría comprender. Lincoln venía de una familia donde la fertilidad no era ningún problema. Literalmente habían creado una tabla de apuestas de cuando su madre quedaría embarazada de otro bebé. Lincoln sintió como Carlos comenzaba a presionar su brazo con mucha fuerza. En ese momento la mirada amable del hombre sobre él dejó de ser amable y se convirtió en una mirada de furia, incluso de odio. Mira, niño, lamento mucho que tu familia resultara ser una mierda y espero por todo lo bueno a que realmente seas diferente a ellos. Carlos acercó su rostro al suyo. Porque si me entero de que si le hiciste algo a Cristina, o tratas de lastimarla de cualquier forma... Estrechó sus ojos. Juro por Dios y todo lo que es bueno que te mataré. Lejos de cualquier emoción que Lincoln pudiera haber sentido, solo sintió una cierta gracia en las palabras de Carlos. No creyó que bromeara. Carlos era un gran padre preocupado por su hija y dispuesto a darlo todo por ese pequeño milagro que había crecido en sus brazos desde que nació. Pero la simple idea de que lo matara en sí era divertida. Logró controlarse lo suficiente para no delatar una sonrisa. La presión se detuvo y Lincoln volvió a sentir que su brazo era libre. No creo que estés malo, Lincoln. Carlos se alejó un poco de él. Creo que estás enfermo. Por eso mismo te daré otra oportunidad. Se cruzó de brazos mientras se alejaba y lo miraba sin ninguna expresión. Susana está encantada contigo y con Lily. ¿Sabes? Ella quiso volver nuestra casa en una casa hogar para poder darle a los niños como tú un lugar donde sentirse seguros. Un hogar propio. Se rió un poco en voz baja. Yo tenía miedo por nuestra hija. ¿Eso me hace malo o precavido? Da lo mismo. Agitó la mano como si tratara de retirar sus últimas palabras. Susana quiere adoptarlos a ambos. Había comenzado a hablarlo con los servicios sociales antes de que desaparecieras. ¿Qué? Lincoln abrió los ojos con sorpresa y lo miró sin terminar de creer lo que había dicho. ¿Qué? ¿Creíste que Susana te dejaría tu fortuna o te tiraría por ahí? Carlos casi le gritó de forma dura. No podemos tener más hijos, y Susana se niega a ir a los orfanatos. Ella se ha plantado esa idea de ayudar a los niños en tu situación. No sé de dónde la sacó, pero cuando se mete algo en la cabeza, es casi imposible quitárselo. Lincoln podía creerlo. Había vivido junto a ella, por lo que sabía de lo que era capaz Susana, o eso creyó hasta que escuchó de Carlos, que planeaba adoptarlos a él y a Lily. Esa idea no acababa de entrar en su cabeza. Él, un Suárez. Más que darle risa, el pensamiento le trajo un extraño sentimiento de abatimiento. No sé lo que pasó entre tú y mi hija en su cita, pero espero que no se vuelva a repetir, o tendré que arrancarte las pelotas y hacer que te las comas, Lincoln. ¿Entendiste? Carlos lo miró esperando una respuesta, así que Lincoln asintió con la cabeza. Bien. Espero no volvamos a tener una conversación así otra vez, chico. Se dio la vuelta listo para irse. Digo esto porque me importa mi familia, y moriría por ellos antes de dejar que algo malo les pase. Y espero que entiendas eso. Lo entendía. Había atacado sexualmente a su hija de 11 años, era totalmente libre de obligarlo a tragar gasolina y hacerlo tragar un mechero encendido. Mi hija quiere verte, pero le pedí que esperara un poco mientras te recuperabas, Lincoln. Lo miró una última vez antes de salir. Si de mí dependiera, solo adoptaríamos a la pequeña Lily. Pero Susana siente mucho más apego por ti. Lo mismo con Cristina.
y espero que no te aproveches de eso. Jamás podría. Lincoln respondió con la voz ronca. Le costó mucho decir esas dos palabras. Bien. ¿Qué sigue así entonces? Se fue sin hacer mucho ruido y Lincoln volvió a quedarse solo. Así que ese es el amor de un padre. No tenía muchos recuerdos buenos de su padre. Quizás uno o dos que demostraron ser falsos en el momento en que cerró ese candado entre la cabeza y el cuerpo del traje de mascota. La mayoría de mis mejores recuerdos son con mis hermanas. Y eso lo hacía lo más doloroso. Pero ahora no era nada. Había pasado demasiado como para que todo el juicio y los recuerdos le importaran un carajo. En todo lo que podía pensar, incluso ahora, era en ella y el daño que le había causado una simple llamada. Literalmente hubiera estado mejor de haber permanecido dentro de ese traje y seguir siendo usado como un amuleto. Ahora tiene que tener miedo cada vez que suene el teléfono y resulte ser un demente con superpoderes para matar gente. Y todavía estaba el tema de lo que hizo aquella noche. Cualquier deseo que tuviera Susana se volvió de papel en el momento en que los padres de Tabby regresaron a casa y encontraron a su amada hija en el piso con la vagina repleta de semen. O quizás Mildred ya estaba diciéndoles a los oficiales cómo el malo de Lincoln Loud lastimó sus nalguitas. Y que estaba armado. Su vida había estado marcada desde que aquel demente llamó a la policía. Negan nunca cumpliría su promesa, pero eso era algo que sabía desde el principio. Luna se despertó algo desorientada. Las drogas por fin estaban dejando su sistema, y según los doctores no tenía nada grave aparte de las heridas en su cuerpo. No podía recordar mucho de esas heridas, aparte de que le habían dado una terrible paliza sin siquiera darse cuenta. Lo último que pudo recordar es que encontró a alguien caminando y cantando en medio de la oscuridad mientras insultaba y parecía llamar a alguien por teléfono. Al ser pequeño lo había relacionado con un niño, y al tener un celular creyó que podría llamar por ayuda. Cuando trató de llamarlo, la figura se detuvo sin darse la vuelta. Ella se acercó a él y puso su mano sobre su hombro, levantó la mano enyesada sobre su cabeza. Todo lo demás era confuso, solo recordaba un gran dolor mientras su muñeca era retorcida. Luego alguien pateó sus tobillos y su cuerpo pareció girar en el aire mientras comenzaban a darle patadas y golpes antes de siquiera tocar el piso. Difícilmente pudo recordar cómo le daban un golpe en la mejilla un segundo antes de que su cabeza tocara el piso y todo se volviera oscuro, más oscuro de lo que ya estaba. Algo llamó su atención dentro de su cuarto, y eso encontró bajo la mirada seria de Samantha. ¿Sam? Luna dijo con dificultad. Sam, ¿eres tú? Trató de sentarse y el dolor en sus costillas la hizo gruñir de dolor. Te ves terrible, Lu. Deberías ver cómo me quedó el otro. Logró sentarse difícilmente. Su relación con Sam se había distanciado mucho en este tiempo después de la denuncia y los videos, especialmente el que se soltó en la cafetería de la escuela. No es como si Sam la hubiera abandonado después de una discusión. Su amiga y compañera de copas nocturna había tratado de darle el beneficio de la duda, pero ella no sabía qué decir a su favor. No había nada que pudiera decir para que todo sonara menos terrible de lo que ya era. Literalmente había permitido y apoyado el abuso de su único hermanito de 11 años. Las cosas habían estado frías entre ellas desde entonces. ¿Qué haces aquí, Sam? Sam levantó una ceja. ¿Es que no puedo visitar a una vieja amiga cuando está en el hospital? No me refería a eso. Desvió la vista. Sam simplemente se encogió de hombros. Estaba pasando por el pasillo y te vi por casualidad, así que me metí. No había mucho que decir. Aunque Luna estaba segura de que debería haber guardias en la puerta a toda hora, tomando en cuenta de que es de las pocas testigos de un supuesto ataque terrorista. Murmuró para sí misma. Guardia impenetrable mis nalgas. ¿Y bien? ¿Le dirás a tu vieja amiga qué ocurrió realmente contigo? Me metí con la persona equivocada y terminé inconsciente en medio de un centro recreativo. Mientras trataba desesperadamente de encontrar a su hermanito menor y no vomitar por las personas que se mataban entre sí sin ninguna causa aparente.
¿Y tú? Dudo que mi caso se haya hecho público todavía. Un buen amigo tuvo una experiencia de sangrado nasal, pero no le digas que te dije. Puso un dedo sobre sus labios. Su secreto está a salvo conmigo. Le costaba un poco hablar. Los doctores habían dicho que aquel golpe le causaría molestias al hablar durante un tiempo. ¿Y qué ocurrió en mi ausencia? El Krakatoa se quemó. El Krakatoa. Luna realmente odiaba ese lugar. Le gustaba la música y los tragos, pero a veces sentía que el precio por ello era muy caro. La primera vez que se había dejado manosear para entrar sintió como si una parte de ella misma fuera desprendida de su interior, y más deseos de abofetear al cerda de la entrada. Pero en lugar de eso se dejó llevar por la música y el sentimiento de ser una verdadera estrella del rock. Qué estúpida había sido en ese momento. Realmente llegó a creer que así actuaban las estrellas juveniles del rock. Y fue en una de esas noches de estupidez en las que encontró a Sam, y se sorprendió al enterarse de que su amiga frecuentaba el lugar 1 o 2 veces al mes. En lugar de arrastrar a su interés romántico fuera de ahí, había decidido que formaran un dúo de amigas de bar. Eran jóvenes, y el lugar las hacía sentir especiales de alguna forma, como una ventana hacia el futuro. Un futuro donde se dejan manosear por alcohol a la espera de que cualquiera les ofrezca un billete de a 10 por 5 minutos tras los contenedores de basura. Me alegro. No se molestó en ocultar más lo que sentía por aquel sitio. Ardió junto con 52 personas en su interior, Luna. Oh. No sabía precisamente cómo responder a eso. Muchas de esas personas no podrían haberle agradado, pero también podría haber personas como ella que solo buscaban un poco de fantasía. Eso es trágico. Pudieron ser 53, pero mi buen amigo de la nariz sangrante me sacó de ahí, Luna. Se tocó la nariz con una sonrisa y Luna recordó al del problema nasal. Fue realmente aterrador. Pensar que yo podría formar parte de los periódicos de mañana. Se dirigió hacia una silla en la esquina de la habitación y la colocó con cuidado junto a la cama de Luna antes de sentarse. ¿Sabes que mi amigo es un poco poético al hablar de los temas? Por no decir reina del drama. Se cruzó de brazos mientras suspiraba. Como un incendio que seguía ardiendo en nuestro interior por el mismo hecho de salir por una puerta, dijo mucho más, pero solo esas palabras se quedaron guardadas en mi cabeza. Parece que te llevas bien con él, Sam. Luna forzó una sonrisa. Me alegra que estés bien. No sé qué habría si me enterara de que algo malo te pasó. Posiblemente llorar sobre la almohada de forma tan patética como cuando se enteró de que perdieron la custodia de Lincoln. ¿Suerte? Realmente no creo en esas cosas. Un comentario algo mordaz para Luna, pero no parecía haber sido dicho con mala intención. En cuanto a mi amigo, es agradable. Cuando no es un pequeño degenerado que trata de quitarme la ropa o balbucear que va a matar a una voz tras el teléfono. El chico está un poco esquizofrénico. ¿Pequeño degenerado? Me contó muchas cosas durante días. Algunas las repitió de diferentes formas, pero todas sus historias tenían el mismo final. Se rió un poco. ¿Sabes? Al principio creí que estaba delirando. Me contó cosas increíbles y algunas aterradoras. Otras me rompían el corazón. Ahora no estoy segura de qué pensar o qué debería hacer. ¿Es peligroso, Sam? No le gustaría saber que Sam está en compañía de alguien que podría aprovecharse de ella solo porque la salvó del Krakatoa. No estoy segura. Pero de ser así, dudo que sea su culpa. Se tocó la cabeza con un dedo. Puede que algo se hubiera destrozado ahí arriba, literalmente, Luna. Los doctores ya están preparando todo para hacerle un examen completo y no dejar ningún rincón de su cerebro sin manosear. Ya veo. Ninguna de las dos dijo nada más después de eso. A Luna le gustaría preguntar sobre la escuela o el resto de la banda. Las cosas no han sido fáciles para mi familia, Sam. Fue lo que dijo al final, y se sintió como una idiota desesperada al momento de terminar. ¿Es que buscaba su compasión? Eso he oído. No dijo nada más, y comenzaba a sentirse nerviosa por eso.
¿Podemos hablar de algo más? ¿Como bandas de rock? No creo que tengamos mucho tiempo, Luna. Yo tampoco. Debería decirle lo que sentía por ella. Podría no volver a tener otra oportunidad, pero no quería que fuera en una cama de hospital. Y si creía que solo intentaba ganarse su compasión, ¿por qué su vida tenía que complicarse todavía más? Definitivamente eran ellas las que tenían la mala suerte. Tengo que irme, Luna. Sam se levantó de la silla. Pero trataré de volver. ¿Te parece bien? La forma en que le sonrió le trajo un poco de esperanzas al amante de la música. Tenía que decirlo. No era el mejor momento o el lugar para hacerlo, pero tenía que decirle a Samantha lo que sentía por ella. Había estado temerosa de sus propios sentimientos desde mucho antes de descubrir que era bisexual, y cuando por fin logró poner su interior en orden, le tomó aún más tiempo aceptarlo. Sam. La detuvo antes de que pudiera llegar a la puerta. ¿Sí, Luna? Gracias por venir a visitarme. Sam le sonrió nuevamente. No hay problema. ¿Para qué están las amigas? Le devolvió la sonrisa. Podría ser una cobarde, pero al menos había logrado saber que Sam aún la consideraba una amiga. Hola, soy Diego. Mucho tiempo sin vernos. Vaya, parece que las cosas en la casa Loud están volviendo más o menos a la realidad. Veo que los señores Loud están regresando por fin a la casa. Creo que ya tengo mi ojo puesto en alguien. En el próximo capítulo de Llamada será una reunión no tan feliz. Vaya que eres tan fácil de manipular.